No podíamos llegar hasta ti. Algo bloquea el puente. ¿Bloqueado por qué? Mi mujer se está desmayando. Venid rápido. Levanté la vista y se me cayó el alma a los pies. Justo en medio de mi puente había un muro de basura apilada más alto que las barandillas. Las luces de la ambulancia al otro lado del río giraban en círculos frenéticos. Rojo. Blanco. ¿Rojo? Tan cerca que oía el motor. Pero demasiado lejos para salvar a Laura. En ese instante lo entendí todo. Carmen Morales no solo había bloqueado un puente. Había estado a punto de matar a mi familia. Si quieres la verdad desde el principio. Todo empezó en un lugar que nunca estuvo hecho para el caos. Me llamo Juan Hidalgo. Agricultor de tercera generación y dueño de una modesta finca que llamamos Finca Hidalgo. En las afueras de Toledo. Por aquí medimos la riqueza en amaneceres. Tardes tranquilas y el crujido de la gravilla bajo las botas. No en el tamaño de la casa ni en lo perfecto que quede el césped los domingos. Mi abuelo levantó esta finca al final de la posguerra. Solía decir, la tierra no te pertenece. Tú le perteneces a ella. Cuanto más viejo me hago, más verdad veo en eso. Cada poste de la valla. Cada bisagra chirriante del granero. Cada tabla gastada de mi propiedad lleva un recuerdo grabado. Y luego está el puente. Un sencillo puente de madera que cruza el río Claro. Una cinta lenta y fresca de agua que atraviesa mi tierra como si siempre hubiera estado destinada a estar allí. Ese puente no es solo madera y clavos. Es la razón por la que mi familia sobrevivió a 2 riadas. Un incendio forestal y más de una emergencia médica en los últimos 60 años. Es la vena que mantiene nuestro mundo conectado con el resto de la comarca. Sin él, la carretera más cercana queda a casi 1 hora por caminos de tierra y barrancos. La mayoría de la gente no lo sabe. Pero el lugar donde está mi puente es el único tramo del río en 5 millas donde el agua es lo bastante profunda y tranquila para que entre una barca o un kayak con seguridad. En cualquier otro sitio es demasiado poco profundo. Rocoso o bravo. Ese único punto fue el que eligió mi abuelo porque era perfecto para un puente. Y, curiosamente, esa misma perfección es exactamente lo que alguien más quería. Al otro lado del río. Pasada la arboleda de Álamos en esa larga curva del agua. Se levanta la urbanización Río Claro. Un barrio reluciente con pintura fresca. Buzones a juego y más normas que vecinos. Les gusta todo callado. Controlado. Codificado por colores y predecible. Y si no lo es, lo hacen predecible. Su presidenta. Carmen Morales. Es una mujer hecha de aristas afiladas y palabras aún más afiladas. Siempre vestida como si fuera a presentar una queja en cualquier momento. Cuando apareció por primera vez por mi camino de gravilla hace unos años. Con un portapapeles como si fuera un arma. Supe que traía problemas. Del tipo que sonríe mientras cava un hoyo bajo tus pies. Pero entonces lo peor que hizo fue intentar convencerme de unirme a su comunidad. Aunque mi finca no cae bajo su jurisdicción ni por asomo. Dije que no. Luego lo repetí una y otra vez. Lo que no sabía en ese momento era que, no, era una palabra que Carmen no podía tragar. Esta tierra mía. Este trozo sencillo. Terco y hermoso de suelo. Estaba a punto de quedar en el punto de mira de alguien que pensaba que las normas no se aplicaban a ella. Alguien que creía que el progreso consistía en asfaltar todo lo que no encajara en su visión. Y alguien que decidió que mi puente, la misma obra que mi abuelo levantó con sus propias manos, le estorbaba.
Ese fue el principio. Antes de las amenazas. Antes de las mentiras. Antes de la noche en que ella tiró una montaña de basura sobre mi puente y casi le costó la vida a mi mujer y a mi hijo por nacer. Y esa es la historia que voy a contarte. Desde la primera llamada a mi puerta hasta el momento en que el juez golpeó el mazo con tanta fuerza que Carmen se encogió como si le hubieran disparado. Así empezó una guerra contra la comunidad de propietarios y así terminó, con esposas. Acusaciones y la disculpa más sonora que una urbanización haya tenido que hacer jamás. Carmen Morales apareció un lunes por la mañana. De esos en los que el sol cuelga bajo y cálido sobre los campos de trigo y el aire todavía huele a rocío. Lo recuerdo bien porque estaba arreglando una tubería de riego rota con las manos hundidas en el barro cuando oí neumáticos rodando despacio sobre la gravilla. Nadie. Absolutamente nadie. Baja por mi camino a menos que esté perdido. Invitado o buscando líos. Carmen no estaba perdida y desde luego no estaba invitada. Su todoterreno blanco se detuvo justo en la entrada de mi puente, levantando una nube de polvo como una cola. Bajó vestida con un conjunto de tenis tan limpio que parecía planchado de camino. Detrás venían dos miembros de la junta. Hombres que nunca había visto. Los dos aferrados a sus portapapeles como si fueran escrituras sagradas. Carmen caminaba con la seguridad de quien nunca ha arreglado una valla. Echado estiércol ni hecho nada que ensucie las manos. Sus ojos recorrieron mi finca como si estuviera tasando muebles. «Señor Hidalgo», llamó, forzando una sonrisa tan tensa que parecía a punto de romperse. «Tenemos que hablar de su puente». Me limpié las manos en los vaqueros y me acerqué despacio. «Buenos días. Carmen. ¿Qué problema hay ahora?» Ni siquiera me dejó terminar. «Está obstaculizando nuestros planes de desarrollo», dijo, señalando el río como si fuera suyo. Uno de sus soldados del portapapeles intervino: «Vamos a lanzar un proyecto comunitario de ribera. Muelles para kayaks. Zonas de pádel. Un pequeño embarcadero. Los inversores están listos. Los permisos avanzan». Casi me reí. El río Claro apenas se mueve la mayoría de los días. Pero supe al instante cuál era su verdadero objetivo: mi puente. Me crucé de brazos. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» Carmen adoptó ese tono que usan los que quieren sonar educados mientras te miran por encima del hombro. «Su puente está en el único tramo del río lo bastante profundo para construir la zona de lanzamiento. En cualquier otro sitio es demasiado poco profundo o inestable. El proyecto no puede avanzar a menos que se elimine el obstáculo». «¿Obstáculo?» Esa fue la palabra que usó. No puente. No estructura. No propiedad privada. Obstáculo. Pasé junto a ella y apoyé la mano en la barandilla de madera gastada. Barandillas que yo había lijado. Reemplazado y reforzado desde que era lo bastante mayor para empuñar un martillo. «Este puente lleva aquí más de 50 años», dije. «Está registrado en el ayuntamiento. Medido. Certificado. Construido por mi abuelo mucho antes de que Río Claro fuera siquiera un sueño de promotor». Carmen se quitó las gafas de sol y las dejó colgando de los dedos como un arma. «Le pedimos que lo eleve o lo retire por completo en 72 horas. No grité. No gruñí. Solo lo dije claro. Como la gravedad o el amanecer». Su ceja se crispó. «Señor Hidalgo. La comunidad no tolera retrasos. Tenemos plazos. Inversores. Expectativas. Y yo tengo una mujer que está a punto de dar a luz».
Respondí. No voy a derribar nada. Carmen se acercó demasiado. Esto es más grande de lo que cree. Susurró. Está frenando el progreso de toda una comunidad. Le sostuve la mirada. Pues que su comunidad construya en otro sitio. Por un momento solo se oyó el río rodando despacio bajo nosotros. Luego ella se puso las gafas de golpe. Giró sobre los talones y cruzó las tablas con taconeo. Como si pisoteara los huesos de mi abuelo. Al llegar a su coche la oí murmurar a uno de los de la junta, o cede o lo haremos ceder nosotros. El todoterreno se alejó. Dejando una estela de polvo como humo de una mecha. Me quedé solo. Mirando el puente. Sintiendo un nudo en el estómago. No era miedo. Solo esa vieja sensación de que se avecina tormenta. Una tormenta con portapapeles y una sonrisa afilada como para cortar cuerda. Lo que no sabía entonces era sencillo, Carmen no solo quería el río. Quería control. Y la forma más rápida de controlar a un hombre es cortarle la única carretera que lo conecta con el mundo. Acababa de declarar la guerra. Y ni siquiera sabía con qué clase de hombre se había metido. Los problemas suelen susurrar antes de gritar. Y un par de noches después de la emboscada del puente de Carmen. Oí el primer susurro. Era tarde. Más tarde de lo que suelo quedarme despierto. La casa estaba en silencio salvo por la respiración inquieta de Laura arriba. Su fecha estaba al caer y yo había tomado la costumbre de bajar al río por la noche solo para aclararme la cabeza. Entonces los vi. Faros bajos y tenues que se arrastraban por la orilla de la urbanización Río Claro. Apagué la linterna y me agaché detrás de la valla. El sonido viaja muy bien sobre el Río Claro. Un susurro en una orilla parece que lo tienes al lado. Dos sombras estaban junto a la ribera. Una alta y delgada con gorra. Y la otra con una postura que reconocí al instante, Carmen Morales. Se mantenía como una mujer demasiado orgullosa para doblarse. Demasiado soberbia para retroceder una vez que había decidido que tenía razón. El hombre alto habló primero. Seco e irritado. Carmen. Ya llevamos 20.000 euros en permisos y trámites ambientales. 20.000 euros perdidos. ¿Y si no empezamos antes del 1 del mes? Los inversores se retiran. Todos. No pienso cargar yo con tu incompetencia. Ese hombre era Pablo Campos. Tesorero de la comunidad. Un nervioso oficinista en las reuniones. Pero ahora. Bajo la luna. Sonaba como alguien que lo puede perder todo. Carmen respondió al instante. La voz tensa de frustración. Te dije que lo conseguiría. Pero él se niega. No quiere mover el puente. Pablo se acercó más. Bajando la voz a algo más oscuro. Pues haz que lo mueva. Porque si este proyecto se muere. Te juro que tú serás quien se lo explique a una sala llena de inversores cabreados. No yo. Carmen apretó la mandíbula tan fuerte que oí cómo le rechinaban los dientes. He dicho que me encargo. Espetó. De una forma u otra. Pablo soltó un suspiro corto. Claramente sin convencerse. Más te vale. Porque si perdemos a esos inversores. Yo estoy acabado. Tú te quedas sola. Y no creas ni por un segundo que voy a la cárcel por un maldito embarcadero de kayaks. Volvió hacia el coche. Carmen se quedó un rato más. Mirando al otro lado del agua. Mirando mi puente. Todo quedó en silencio. Solo el río rodando bajo ella y el zumbido lejano de los insectos en la hierba.
Luego, casi para sí misma pero lo bastante alto para que yo lo oyera, o se mueve él o lo muevo yo. La puerta del coche se cerró de golpe. Los faros barrieron los árboles y desaparecieron por la carretera. Me quedé allí un buen rato, dejando que la noche fría se me metiera en la piel. 20.000 euros. Un plazo. Inversores a punto de huir y Carmen acorralada como un animal. La gente cree que la codicia es ruidosa. Pero la codicia de verdad, la peligrosa, es callada, calculada, paciente. Volví hacia la casa. Las botas pesadas sobre la tierra. Sabiendo en el fondo que esto no iba a terminar con cartas educadas ni avisos de la comunidad. Estaban desesperados. Y la desesperación vuelve imprudentes a las personas. No sabía hasta dónde llegarían. Todavía no. Solo sabía que la tormenta ya no venía. Ya había empezado. En los días siguientes las cosas no se volvieron ruidosas. Se volvieron calladas. Y por aquí el silencio es lo que te mata. Carmen no volvió por mi camino de inmediato. Tampoco apareció la furgoneta de Pablo. Pero ese tipo de silencio parece menos paz y más la respiración que alguien toma justo antes de dar un puñetazo. La primera señal llegó un miércoles por la mañana. Salí al porche con un café, dispuesto a empezar el día, cuando algo brillante me llamó la atención. Una hoja de papel naranja laminada clavada justo en el centro de mi puerta. Con aspecto oficial. La arranqué y leí el encabezado: aviso de infracción ambiental de la urbanización Río Claro. Casi me reí. Al parecer, mi puente ahora era un peligro para el flujo del agua. Una obstrucción visual y, mi favorito, una disrupción estética comunitaria. Arrugué el aviso y lo tiré al banco del porche. Los papeles de la comunidad no valen nada aquí fuera a menos que el ayuntamiento los firme. Y el ayuntamiento no había firmado una mierda. Esa misma tarde vi a dos hombres desconocidos justo al otro lado de mi valla, fingiendo fotografiar fauna. Pero sus cámaras apuntaban directamente a mis mojones. Uno me hizo un saludo rígido antes de marcharse. Topógrafos, contratistas o simplemente otro pelotón de soldados de portapapeles de Carmen. Daba igual. No eran bienvenidos. El verdadero problema llegó esa noche. El viento se levantó hacia la medianoche, sacudiendo las ventanas con fuerza suficiente para despertarme. Me levanté. Comprobé que Laura estuviera bien y miré el monitor de seguridad de abajo. 3 alertas seguidas. Todas de las cámaras cerca del puente. Me puse las botas. Cogí una linterna y bajé por el camino de gravilla. La luna estaba escondida tras las nubes, haciendo el mundo más oscuro y pesado de lo habitual. A medio camino oí un clic metálico, como alguien manipulando un pestillo o una caja de corriente. Apagué la linterna y me pegué a la valla, dejando que mis ojos se acostumbraran. Y allí, agachado junto a la caja de empalme que alimentaba la cámara del puente, había una silueta. Un pequeño maletín de herramientas abierto. Destornillador en mano. La cabeza girando a izquierda y derecha como un animal asustado. Di un paso lento y la gravilla crujió bajo mi bota. Se quedó congelado. Luego se lanzó hacia adelante. Agarró un manojo de cables y tiró. El pequeño LED de la cámara se apagó. Miró fijamente. Esperó. Y cuando no volvió a encenderse soltó una risita entrecortada. Una risa de victoria. Creía que lo había conseguido.
Creía que había matado la cámara. Recogió su maletín y cruzó el puente corriendo. Como un hombre orgulloso de un trabajo mal hecho. Pero aquí está la cosa con las cámaras en una finca, todo lo importante. Todo lo que depende de ti. Siempre lo tienes duplicado. Esa cámara del puente no solo estaba conectada a la caja de corriente. Tenía un panel solar en el poste sur y una batería de litio de respaldo dentro de la carcasa. En cuanto cortó la línea principal, el sistema pasó al respaldo sin ruido. De forma automática. Y siguió grabando. Captó todo, su cara. Su trote nervioso por las tablas y la matrícula del todoterreno que lo esperaba en la orilla de Río Claro. Y lo mejor, Carmen no tenía ni idea. Su chico probablemente presumió de que había cortado la luz. Seguramente ella sonrió. Se sirvió una copa de vino de Victoria y se dijo que el puente estaba ciego. Creía que tenía vía libre. Creía que podía hacer lo que quisiera en la oscuridad. Y esa falsa confianza. Esa arrogancia. Fue exactamente lo que la hundiría. Porque a la noche siguiente, cuando el camión de basura se coló con las luces apagadas, aquellas cámaras estaban despiertas, vigilando y grabando cada delito con total claridad. Se metieron de lleno en la trampa. No porque yo la hubiera tendido, sino porque tropezaron con su propia estupidez. Hay un dicho por aquí, una tormenta y un bebé nunca llegan según el horario. Y esa mañana aprendí lo cierto que era. Empezó en silencio. Demasiado silencio. Visto ahora. Me desperté antes del amanecer para revisar los animales. Como todos los días. El aire estaba pesado. Cálido. De ese calor que se pega a la piel como una advertencia. Di de comer a las cabras. Recorrí la valla. Comprobé el generador. Rutinas que consuelan a un hombre que intenta mantener la vida estable. Cuando volví dentro encontré a Laura sentada al borde de la cama. Una mano agarrando la sábana. La otra presionada fuerte contra el vientre. Tenía la cara pálida. ¿Cariño? Dije bajito. No contestó al principio. Solo aspiró aire como si le hubieran dado un puñetazo en las costillas. Luego levantó la vista. Los ojos muy abiertos. Demasiado abiertos. Juan. No me encuentro bien. No eran contracciones. No era, ya viene. Era algo más profundo. Más oscuro. Diferente. Me arrodillé delante de ella. ¿Qué pasa? Dímelo. El corazón me latía desbocado. Me siento mareada. Y el bebé no sé. Algo va mal. Esas no son palabras que ningún padre quiera oír. No de la mujer que ama. No cuando está de 38 semanas. No cuando el hospital más cercano queda a un buen trecho por caminos de tierra. Mis manos ya buscaban el móvil. Túmbate. Respira despacio. Te tengo. Marqué el 112 con el pulgar. Sonó una vez. Luego una voz calmada contestó. ¿112? ¿Cuál es su emergencia? Soy Juan Hidalgo. Finca Hidalgo. Mi mujer está de 38 semanas. Se marea. El corazón le va a 1000. Necesita ayuda ya. ¿Está consciente? Sí. Pero apenas. Bien. Enviamos una ambulancia ahora mismo. Quédese en línea. Miré a mi mujer. Su respiración superficial.
sus dedos aferrados a los míos como si se agarrara a lo único sólido del mundo. El operador habló otra vez. Señor. El tiempo de respuesta a su finca es de 45 a 50 minutos. Según el estado de las carreteras. Normalmente eso no me habría asustado. Por eso existía el puente. Mi línea directa con la civilización. Pero un recuerdo me atravesó como un rayo. La cámara. El intruso. Los cables arrancados. La voz de Carmen a la luz de la luna, se hará de una forma u otra. Se me heló el estómago. Cariño. Te llevo al coche. Dije. No esperamos. La cogí en brazos. Su aliento cálido en mi cuello, pero cada vez más débil. ¿Fuera? El aire estaba demasiado quieto. Demasiado callado. La senté en el asiento del copiloto. Giré la llave. El motor gruñó. Lo intenté otra vez. Solo un ruido de molienda enfermo. Una tercera vez. Nada. Golpeé el volante con la palma. Ese coche había arrancado todas las mañanas durante 15 años. Incluso en tormentas. Incluso en nieve. Y eligió ese momento para morir. Pero en el fondo sabía que no era el coche el que fallaba. Era el momento. Frío. Crue. Cogí el móvil otra vez. 112. Mi coche no arranca. ¿Qué cerca está la ambulancia? Señor. Están acercándose al cruce del río. Le informarán pronto. Saqué a Laura del coche. Sus brazos se deslizaban por mis hombros. Su respiración superficial. No esperábamos. Caminábamos. El río está solo a medio kilómetro de la casa. Terreno llano. Normalmente un paseo fácil. Pero cuando llevas a la mujer que amas y al hijo que aún no conoces. Y el miedo te aprieta las costillas como una prensa. Ese medio kilómetro parece 100. Íbamos por la mitad del camino de tierra cuando sonó el móvil. Señor. Unidad de MT3. Hemos llegado al puente. Pero no podemos pasar. El puente está bloqueado. ¿Bloqueado por qué? Grité. Hubo un silencio. Estática. Luego, parece basura. ¿Mucha? No podemos cruzar en vehículo. El corazón me golpeó las costillas. Basura. El puente. Carmen. Cariño. Aguanta. Susurré. Ya casi estamos. Me empujé más fuerte. Las botas clavándose en la tierra y la gravilla. El aliento me salía en bocanadas ardientes. Cuando el arbolado se abrió y apareció el puente. Me paré en seco porque allí estaba, una montaña de basura. Más alta que yo. Bloqueando todo el puente. Bolsas. Muebles rotos. Palés astillados. Hasta trozos de valla. Basura y algo más. Algo peor. Un kayak agrietado y descolorido por el sol con una pegatina brillante en el lateral, propiedad urbanización Río Claro. La rabia me subió al pecho como fuego. Pero el miedo subió más rápido. Al otro lado del río. Las luces de la ambulancia giraban con urgencia. Parpadeando sobre el agua como la última esperanza que nos quedaba. Pero el vehículo no podía moverse. Estaba atrapado. Estábamos atrapados. ¿Cariño? Susurré. La voz rota. Quédate conmigo.
Ella me apretó la mano débilmente. Y ese fue el momento exacto en que el mundo dejó de parecer justo o ordenado o predecible. No estaba mirando un montón de basura. Estaba mirando un arma. Un arma que alguien había apuntado contra mi familia y el disparo ya había salido. Por un instante no pude respirar. No por cansancio. No porque me temblaran las piernas de llevar a Laura tanto rato. Sino por la visión que tenía delante. Una visión que ningún marido, ningún padre, ningún ser humano debería tener que presenciar jamás. Un muro de basura de 5 o 6 metros de alto. Apilado sobre mi puente como una barricada en zona de guerra. Y al otro lado del río. A apenas 15 metros. Estaba la ambulancia. Luces girando. Motor ronroneando. Sirena latiendo como un corazón. Tan cerca y completamente inalcanzable. Los dedos de Laura se apretaron débilmente alrededor de mi cuello. Juan. Respiró. La voz apagándose. No era miedo en su tono. Era algo peor. Algo que me vació el pecho por dentro. Resignación. Y ese sonido casi me rompió. Levanté la cabeza y grité al otro lado del agua, ¿eh? Estamos aquí. Necesita ayuda. Uno de los sanitarios se asomó por la ventanilla de la ambulancia. Los vemos. Vamos a pie. Aguanten. Las puertas traseras se abrieron de golpe. 2 sanitarios saltaron. Agarrando bolsas y material. Corrieron por el puente hasta chocar con el montón de basura. Uno se puso las manos en bocina. Quédense con nosotros. Vamos a subir. Soltaron el equipo. Treparon por la pila de basura. Resbalando en bolsas de plástico. Raspándose las manos con muebles rotos. Las botas hundiéndose en un desastre que alguien había tirado como una vendetta personal. Un poste de valla astillado casi le sacó un ojo a uno de los sanitarios. Otro se cortó la palma con una varilla de metal doblada. La sangre goteaba por el poste mientras se envolvía la mano con gasa y seguía subiendo. Laura se quedó sin fuerzas en mis brazos durante 2 segundos aterradores. Susurré, quédate conmigo. Por favor. No contestó. El primer sanitario llegó jadeando. La cara manchada de tierra y sudor. Tumbé la hora. La dejé en el suelo. El sanitario se puso en acción. Comprobando pulso. Oxígeno. Vientre. Respiración. Su expresión se tensó. Tenemos que movernos rápido. El segundo sanitario desplegó una camilla y ayudó a subirla. Le pusieron una máscara de oxígeno. Le empezaron una vía. Trabajaron como hombres que luchan contra el reloj. Respiración inestable. Tensión bajando. Vamos. Llevamos la camilla hacia la barricada de basura. Ellos subieron primero. Tirando. Arrastrando el armazón. Yo empujaba desde atrás. Levantando con todo lo que tenía dentro. El hedor a químicos podridos me llenaba los pulmones. El sanitario de delante resbaló. La camilla se inclinó. La sujeté. El de atrás perdió pie. Empujé hacia arriba. La estabilizamos. Cada paso parecía arrastrar una piedra por arenas movedizas. En la cima. Por fin apareció la orilla de enfrente. La ambulancia. La carretera. La salvación. Empezamos a bajar la camilla por la pendiente frontal del muro de basura. Despacio.
Con cuidado. Centímetro a centímetro. Golpeamos las tablas de madera con un golpe sordo. Los sanitarios corrieron los últimos metros. Empujaron la camilla. La metieron dentro. Cerraron las puertas de golpe. Uno se asomó. Usted viene con nosotros. Vamos. Me subí al asiento del copiloto. El conductor encendió las luces. La sirena cobró vida. Salimos disparados por el camino de gravilla como si el mundo estuviera en llamas. Mientras nos alejábamos. Algo me tiró. Algo frío. Instintivo. Me giré en el asiento y miré por la luna trasera. Hacia el puente. Hacia la montaña de basura. En el parpadeo de las luces rojas y blancas vi algo que no había visto antes. Una raya. Una raya oscura y húmeda de carmesí extendida sobre una viga metálica astillada que sobresalía del montón. No era basura. No era óxido. No eran manchas viejas, sangre fresca. La sangre del sanitario dejada en el arma que Carmen Morales había construido con basura. Una huella en rojo. Una firma de culpa. Entonces me golpeó. Carmen no solo había tirado basura. Había derramado sangre. Y esa mancha. Esa diminuta raya de ADN. Quedaba ahora estampada en su escena del crimen como una confesión escrita en carne. Ninguna excusa de comunidad podría borrarla. Ningún proyecto de embellecimiento podría ocultarla. Ninguna mentira podría taparla. Esto no era negligencia. No era un accidente. Era obstrucción criminal. Peligro imprudente. Agresión por poder delegado y algo mucho más oscuro. Me giré hacia adelante otra vez. La mandíbula apretada. La respiración temblorosa. Fuera lo que viniera después. Lo que exigiera la ley. Lo que pidiera la justicia. Esa sangre iba a hablar más alto que cualquier testimonio que yo pudiera dar. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Sentí una certeza que se asentaba en mis huesos. Por fin me había dado la prueba que la hundiría. El trayecto al hospital pareció más largo que cruzar toda la comarca. La ambulancia se sacudía en cada curva. Cada bache. Cada piedra suelta. Los sanitarios no paraban de trabajar en Laura. Ajustando el oxígeno. Controlando constantes. Vigilando el latido del bebé. Yo estaba allí agarrado al asiento tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Cada pocos segundos susurraba, «Quédate conmigo». ¿Karine? «Quédate conmigo». Cuando por fin derrapamos en la bahía del hospital. Las puertas se abrieron de golpe. Los sanitarios la metieron corriendo. Intenté seguir. Pero uno me detuvo. «Déjenos un minuto». «Señor». «Déjenos estabilizarla». «Un minuto». El minuto más largo de mi vida. Recorrí el pasillo de un lado a otro. Las botas resonando en las baldosas. Las luces zumbando sobre mi cabeza. El aire olía a antiséptico y preocupación. Entonces lo oí. No un grito. No pánico. Sino el llanto suave y constante de un recién nacido. Una enfermera salió con una sonrisa cansada. «¿Es padre?» «Señor Hidalgo». Esas palabras casi me doblaron las rodillas. Me llevaron dentro. Allí estaba ella. Mi mujer. Agotada pero viva. ¿Y en sus brazos? Envuelto en una manta azul. Estaba nuestro hijo. 3,7 kilos.
Melena oscura completa. El pecho subiendo y bajando como si ya estuviera luchando en el mundo. Toqué su manita. Me envolvió los dedos con los suyos. Pequeños. Cálidos. Más fuertes que nada que hubiera sentido jamás. ¿Mateo? Susurré. Le llamaremos Mateo. Durante unos minutos preciosos no hubo puente. Ni basura. Ni miedo. Solo nosotros tres respirando juntos en un mundo que casi nos los había quitado. Pero incluso en ese silencio sentía una sombra sentada en el fondo de mi mente. Un recordatorio. Sobrevivimos hoy. Pero alguien había intentado asegurarse de que no lo hiciéramos. Besé la frente de Laura. Puse una mano con suavidad en la espalda de Mateo y hice una promesa que no dije en voz alta. Esta familia estará a salvo. Cueste lo que cueste. Salí al pasillo a respirar. A serenarme. A dejar que la realidad calara. Y entonces lo vi de pie cerca del puesto de enfermeras. El sombrero en las manos. Los hombros rígidos. Los ojos tallados en piedra. El capitán Ruiz de la Guardia Civil. No sonrió. No me dio la enhorabuena. Solo asintió y se acercó. Bajando la voz al llegar. Juan. Dijo en voz baja. Los sanitarios me contaron lo del puente. Me hablaron de la sangre. Hizo una pausa. Dejando que colgara. Necesito que me enseñes exactamente dónde está. Porque si lo que dijeron es verdad. Esto ya no es una disputa civil. Miré atrás por la ventanita de la puerta. Mi mujer descansando. Mi hijo recién nacido acurrucado contra su pecho. Luego miré a Ruiz. Una certeza fría y tranquila asentándose en mis huesos. Te lo enseñaré. Dije. El bebé estaba a salvo. Mi mujer estaba a salvo. Ahora toca cazar. El capitán Ruiz y yo volvimos a mi finca justo después del amanecer. El cielo todavía tenía ese azul gris pálido de antes de que el sol decida si sale o se esconde. Ruiz no habló mucho de camino. Es de los que guardan las palabras para cuando importan. Aparcamos cerca de la valla. El olor a basura podrida flotaba en el aire como humo de una pesadilla. Incluso de lejos se veía el montón. ¿Imponente? Antinatural. Equivocado. Ruiz caminó delante de mí. Las botas crujiendo en la gravilla. Se paró al llegar al puente. «Enséñamelo», dijo. Señalé la viga metálica astillada cerca de la cima. Todavía manchada con una raya oscura y seca que no estaba el día anterior. Ruiz se acercó. Entornó los ojos. Soltó el aire despacio. Eso es sangre. De los sanitarios. Respondí. No contestó. No hacía falta. En cambio, sacó el móvil y sacó media docena de fotos. Juan. Esto lo cambia todo. Tragué saliva. ¿Qué tan grave es? Ruiz se puso el sombrero. La expresión pasando de guardia civil a algo más frío. Algo como un hombre mirando al mal cara a cara. Lo bastante grave como para que alguien vaya a la cárcel. Quizá más de uno. Caminó alrededor del montón. Inspeccionándolo desde todos los ángulos. Manos en las caderas. Mandíbula tensa. Ojos afilándose. Señalé los objetos que reconocía. Ese kayak tiene pegatina de la urbanización. Esas bolsas naranjas llevan etiquetas de recogida de la comunidad.
Esas vallas rotas son idénticas a las de su zona común. Ruiz levantó una bolsa con un palo y la giró. Río Claro. Impreso en la misma maldita cosa. Luego se agachó cerca de la base del montón donde algo metálico brillaba bajo una capa de plástico. ¿Qué es esto? Lo sacó. Un trozo reflectante pequeño. La esquina de una matrícula rota limpiamente. Todavía se veían las dos primeras letras. Las cejas de Ruiz se levantaron. Alguien dio marcha atrás con tanta fuerza que la arrancó. Eso significa que un vehículo entró directamente en el puente. ¿Pesado? Además, los dos sabíamos lo que significaba. Un camión de basura. No era trabajo de aficionados. No era vertido ilegal al azar. Era un acto coordinado. Ruiz se enderezó. Necesito ver tus cámaras. Volvimos a la casa. Dentro. Saqué las grabaciones de las últimas 72 horas. La pantalla se iluminó. 1:58 de la madrugada de la noche anterior a la ambulancia. Un camión grande cruzando el puente. Luces apagadas. Movimiento lento. Sospechosamente lento. Ruiz se inclinó. Rebobina. Acerca. Acerqué. Apareció un logo, Servicios de Residuos Claro. Ruiz soltó un largo suspiro sin humor. Vaya por Dios. El camión dio marcha atrás hasta posicionarse. 3 figuras saltaron. Siluetas pero lo bastante claras. Descargaron basura. Empujaron muebles. Tiraron bolsas. Patearon tablas. Amontonaron todo en un muro compacto. Uno incluso ajustó la altura como si fuera una obra de arte. Luego se marcharon. Ruiz lo miró en silencio. Cuando acabó el vídeo se levantó tan despacio que le crujieron las rodillas. Juan. Esto es vertido de nivel delito. Obstrucción a servicios de emergencia. Peligro imprudente. Daño criminal. Infracción ambiental y, si el fiscal lo aprieta, posiblemente homicidio en grado de tentativa por interferencia voluntaria. Me quedé callado, dejando que el peso calara. Luego Ruiz añadió, y me apuesto lo que quieras a que Carmen Morales firmó el cheque. Fuimos a Servicios de Residuos Claro después. Un edificio bajo de hormigón en las afueras del pueblo con camiones alineados como ganado oxidado. El dueño. Cara roja e irritado. Salió pisando fuerte a recibirnos. ¿Qué queréis? Estoy ocupado. Ruiz no le dejó terminar. 3 de tus camiones estuvieron en Finca Hidalgo a las 2 de la madrugada. Vertido ilegal. Uno de tus hombres dejó sangre en la escena y tenemos tu logo en cámara. El hombre palideció. Escuche. Capitán. Teníamos un contrato. Un cliente que paga. No sabía. Ruiz dio un paso lento hacia adelante. Un cliente que paga. Interesante. Porque si no me das esa factura en los próximos 10 segundos. Voy a llamar a la Confederación Hidrográfica. Al Seprona y al fiscal de la provincia. Bajó la voz. Y créeme. Amigo. Verter residuos en una vía fluvial sin permiso es delito federal. No vas a conducir camiones. Vas a ir en uno. Eso lo rompió. Entró corriendo y volvió con una carpeta. Las manos temblando. El aliento entrecortado. Ruiz la abrió, pagado con tarjeta de crédito.
Fondo Discrecional Urbanización Río Claro. Firmado electrónicamente por Carmen Morales y Pablo Campos. Ruiz cerró la carpeta y miró al hombre. Acabas de quemar tu mejor puente para salir de esto. Espero que te haya gustado ese cheque. Lo dejamos allí temblando. De vuelta en el puesto de la Guardia Civil. Ruiz lo extendió todo sobre una mesa larga, fotos del montón de basura. Fotogramas del vídeo. La mancha de sangre. El trozo de matrícula. La factura de residuos claro. Copias de cartas de la urbanización. Mapas. Lindes. Escrituras. Hasta las etiquetas naranjas de basura de la comunidad que yo había recogido. Ruiz se frotó la barbilla. Esto es más que sabotaje. Es conspiración. Asentí. Y casi matan a mi familia. Ruiz me miró de verdad. Juan. Cuando los sanitarios lo denunciaron, citaron retraso en el acceso a emergencias por obstrucción artificial. Ese informe va al ayuntamiento y del ayuntamiento al juzgado provincial. Soltó el aire. Y el Seprona ya me ha devuelto la llamada. Deslizó un formulario sobre la mesa. Verter escombros de construcción en una vía fluvial protegida es grave. Juan. Más grande que normas de urbanización. Más grande que zonificación municipal. Recorrí la mancha de sangre en la foto con el dedo. Bien. Dije en voz baja. Que sea grande. Ruiz esbozó la más leve sombra de sonrisa. ¿Estás listo para presentar cargos? No dudé. Estoy listo para todo. Ruiz asintió. Pues manos a la obra. Porque ahora el puente ya no era solo un puente. No era solo madera o recuerdos o comodidad. Era una escena del crimen. Y toda escena del crimen tarde o temprano lleva directamente a su criminal. En este caso, una mujer con portapapeles. Traje de chaqueta y 20.000 euros en malas decisiones. No volví al puente hasta esa misma tarde. Mi mujer y mi hijo descansaban en el hospital. Las enfermeras los vigilaban de cerca. El capitán Ruiz me dijo que volviera a casa. Cogiera ropa. Respirara. Pero no volvía a casa a descansar. Volvía a mirar al puente a los ojos. El hedor me golpeó antes de llegar siquiera al río. Ese olor agrio y podrido de basura cociéndose al sol. Basura en mi tierra. En mi puente. Me quedé allí un buen rato. Solo respirando. Dejando que la rabia se asentara en algo frío y afilado. Podría haberlo quemado. Buldoceado. Enterrado. Pero nada de eso me parecía bien. Así que llamé a alguien que podía hacer exactamente lo que necesitaba. Mitch. Viejo amigo. Lleva una empresa de transporte. Me debe suficientes favores para abrir una cuenta. Contestó al segundo tono. Mitch. Dije. Necesito un camión. Una excavadora y 3 tíos que no hagan preguntas. Escupió semillas de girasol al auricular. ¿Qué clase de lío tienes? Del tipo que alguien me dejó sin permiso. Hizo una pausa. ¿Quieres que se lo devuelva? Sonreí. Exactamente lo que tenía en mente. 2 horas después. 3 camiones de volteo y una excavadora rugieron por mi camino. Mitch bajó. Subiéndose las gafas por la nariz mientras miraba el montón. Señor. Ten piedad. Murmuró. Eso no es un montón de basura. Eso es mala decisión a granel.
¿Crees que puedes moverlo? Pregunté. Podría mover una casa si me das suficiente gasóleo. Luego sonrió de lado. ¿Quieres que desaparezca o que lo entreguen? Que lo entreguen. Dije en voz baja. A la urbanización Río Claro. Justo debajo de su cartel de piedra. Bueno. Dijo Mitch frotándose las manos. Espero que a Carmen le gusten los regalos. Trabajaron rápido. Eficientes. Silenciosos. Profesionales. Como un equipo de limpieza para la escena del crimen más estúpida del mundo. Al atardecer el puente estaba impecable. Ni una tabla fuera de sitio. Ni un clavo en mi propiedad. Y en la entrada de Río Claro. Una obra maestra. El montón de basura estaba recompuesto. No de cualquier manera. Sino perfectamente simétrico. Casi artístico. Una pirámide limpia de bolsas de basura con marca de la comunidad. Pales rotos. Vallas astilladas y el kayak colocado con cuidado encima como una corona. La viga metálica astillada con la sangre seca del sanitario en el centro. Apuntando hacia afuera como una espiga de advertencia. Pero lo mejor no era la basura. No. Lo mejor era el cartel. Mitch lo había clavado él mismo en el suelo. Un gran trozo de contrachapado. Limpio. Lijado. Pintado de blanco con letras negras gruesas. Devuélvanlo al remitente. Urbanización Río Claro. Reclamen su propiedad. Hasta añadió una flechita señalando el montón. Juro que oí cantar a los ángeles. No me quedé mucho rato. No hacía falta. Porque mientras me alejaba llegó el primer grupo de vecinos de la urbanización. Manos en las caderas. Ojos como platos. Caras entre la sorpresa y la furia. ¿Qué es esto? ¿Quién ha tirado esto aquí? ¿Por qué dice el cartel nuestro nombre? Espera. ¿Eso es sangre? Dios mío. ¿Esto formaba parte del proyecto? Un hombre en pantalones cortos de golf susurró fuerte a su mujer: Carmen ha hecho algo ilegal. Ella respondió en susurro: a estas alturas ya no me sorprendería. Entonces otro todoterreno derrapó. Cromado. Matrícula personalizada. Río Claro para siempre. Pablo Campos. Bajó de un salto. Rojo y sudando. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Quién ha autorizado esto? Una señora mayor dio un paso adelante. Brazos cruzados. Precisamente te lo íbamos a preguntar. Pablo. Alguien más añadió: Pablo. Esto es la mejora del embarcadero que hicisteis con nuestras cuotas. Otra voz: estoy llamando ahora mismo a una junta extraordinaria. Pablo miró alrededor. Vecinos grabándolo. Susurrando tras las manos. Señalando con el dedo. La comunidad se estaba resquebrajando. No poco a poco. Al instante. Antes de que la Guardia Civil hiciera una sola detención. Antes de que el juzgado viera un solo vídeo. Antes siquiera de que Carmen se diera cuenta de que el nudo se cerraba a su alrededor. Esto no era venganza. Era la verdad volviendo a casa. Devuelto al remitente. Las salas de juzgado parecen grandiosas en la tele. Suelos de mármol. Techos que hacen eco. Retratos severos vigilando desde las paredes. Pero el que entré aquella mañana no se parecía en nada. Suelo de linóleo. Luces fluorescentes parpadeantes. Un leve olor a moqueta vieja y café quemado flotando en el aire.
No importaba. Lo que estaba a punto de pasar en aquella sala diminuta era más grande que cualquier juzgado que hubiera imaginado. Mi abogada, Beatriz Navarro, estaba sentada a mi lado. Hecha como un picador de reses, delgada, afilada y capaz de derribar a cualquiera el doble de grande. Se inclinó, ajustándose las gafas. Mantén la calma, susurró. Se van a colgar ellos solos. Asentí y miré al frente. Carmen Morales estaba 2 filas delante. Hoy sin falda de tenis. Sin jersey pastel. Solo una chaqueta gris apagada que de alguna manera la hacía parecer más pequeña. Más vieja y mucho menos engreída. A su lado estaba Pablo Campos, sudando a través de sus pantalones como si alguien hubiera subido la calefacción solo para él. Entró el juez. Todos se levantaron. Todos se sentaron. Y entonces empezó el desmoronamiento. La fiscal, la señora Delgado, empezó con una voz firme como para cortar cristal. Señoría, el Ministerio Fiscal demostrará que los acusados, actuando en busca de un beneficio privado de desarrollo, bloquearon deliberadamente un punto de acceso de emergencia, casi costándole la vida a una mujer embarazada y a su hijo nonato. El juez asintió. ¿Proceda? Delgado pulsó un mando. Se apagaron las luces. Se encendió una pantalla. Y allí estaba. Las imágenes de la cámara del puente. La ambulancia acercándose al puente. La parada brusca. La montaña de basura. Luego la voz del sanitario, no hay forma de pasar. Necesitamos desviarnos. La sala se quedó en silencio. Ni susurros. Ni movimiento de sillas. Solo el peso frío y afilado de lo que significaban esas palabras. Cuando acabó la grabación, Delgado se volvió hacia el juez. Esa obstrucción causó un retraso de 56 minutos. Si la paciente hubiera empeorado, hoy estaríamos juzgando un homicidio. Carmen se puso rígida. Pablo tragó saliva con fuerza. Luego vinieron las fotografías del capitán Ruiz. El montón de basura. Bolsas con marca de la urbanización. El kayak roto con la pegatina de Río Claro. La viga astillada con sangre del sanitario. El trozo de matrícula. La factura de residuos. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Esa sangre? ¿De quién es? Del sanitario Jacob Méndez. Señoría, dijo Delgado. Se cortó el brazo trepando por los escombros mientras intentaba llegar hasta la paciente. Un murmullo de asco recorrió la sala. Luego Ruiz presentó las grabaciones de mis cámaras. El camión de residuos claro cruzando mi puente a las 2 de la madrugada. Luces apagadas. 3 siluetas descargando basura como si lo hubieran ensayado. Ajustando el montón. Marchándose. El juez vio cada segundo con la fría paciencia de un hombre contando clavos en un ataúd. Cuando terminó, se volvió hacia los acusados. ¿Alguno de ustedes niega que este es su contratista? Carmen intentó un susurro diminuto, era una limpieza comunitaria. Hasta Pablo cerró los ojos ante eso. El juez no se rió. No sonrió. Ni parpadeó. La limpieza comunitaria no se hace a las 2 de la madrugada con las luces apagadas. Carmen se revolvió. La voz quebrada. No sabía lo de la emergencia. El proyecto iba con retraso. El señor Hidalgo obstaculizaba el progreso.
Beatriz se levantó, sonriendo como un lobo que huele sangre. Con permiso para reproducir la siguiente grabación. El juez asintió. Mi llamada al 112 llenó los altavoces. Mi mujer está en apuros. No puede respirar. Necesitamos ayuda. ¿Urgente? El juez miró fijamente a Carmen. Señora Morales. Él le dijo que su mujer estaba a punto de dar a luz. ¿Correcto? Contesté primero. Sí. Señoría. Se lo dije directamente. La cara de Carmen se descompuso. La voz del juez se afiló como una cuchilla. No solo bloqueó un puente. Bloqueó el único acceso de emergencia a una vivienda privada para un proyecto que le habría beneficiado económicamente. Carmen abrió la boca. Señoría. ¿Yo? ¿Silencio? La palabra cruzó la sala como un látigo. Señora Morales. Mire la pantalla. Se reprodujo otra vez la grabación de los sanitarios. La camilla. La subida. Los escombros. Si esa madre o ese niño hubieran muerto. Dijo el juez. Usted estaría enfrentándose a cargos por homicidio imprudente. Carmen se encogió en su asiento. Pero lo peor aún no había llegado. Beatriz expuso los registros financieros. Pagos firmados por Carmen y Pablo. Enterrados bajo categorías vagas de la comunidad. El abogado de Pablo intentó hablar. Señoría. Mi cliente solo era un. Pero Pablo se levantó de golpe como un conejo culpable. Fue Carmen. Gritó. La voz quebrada. Ella ordenó el vertido. Ella firmó la orden de trabajo. Yo solo aprobé el presupuesto porque ella me dijo que la Junta lo apoyaba. La sala estalló. Carmen se giró. Los ojos desorbitados. Mentiroso. Tú me dijiste que los inversores se retirarían. Dijiste que lo perderíamos todo. Pablo la señaló como si llevara una enfermedad contagiosa. Yo no te dije que cometieras un delito. Eso fue todo tuyo. Ni siquiera sabía que su mujer estaba embarazada. Ella se lanzó verbalmente. Me suplicaste que me encargara porque tenías terror a perder tu casa. Pablo golpeó la mesa con las manos. Pues yo no te dije que tiraras 5 toneladas de basura en su puente. El mazo del juez golpeó tan fuerte que la pared tembló. ¿Basta? El silencio aplastó la sala. El juez los fulminó a los dos. Parece que tenemos no solo culpabilidad, sino una completa falta de honor entre los culpables. Carmen se derrumbó. Pablo temblaba. Se habían destruido mutuamente. Allí mismo. En acta. El juez se levantó. Señora Morales. Señor Campos. Este tribunal los declara culpables de vertido ilegal. Obstrucción a servicios de emergencia. Peligro imprudente. Malversación de fondos comunitarios y conspiración para defraudar. Carmen jadeó como si le hubieran apuñalado. Pablo se desplomó como un títere sin hilos. Señora Morales. Se la condena a 9 meses de prisión en la cárcel provincial. Multa de 37.000 euros y servicio comunitario obligatorio. Señor Campos. Libertad vigilada. Restitución y prohibición de 5 años de ocupar cargos financieros. Luego el juez soltó la frase que hizo que todos los periodistas de la sala contuvieran la respiración. Este caso no trata de basura. Trata de arrogancia. De soberbia y de la peligrosa creencia de que el poder excusa cualquier cosa.
El señor Hidalgo defendió su terreno. Y hoy este tribunal se pone de su lado. El mazo cayó. La sala tembló. Carmen lloró con la cara entre las manos. Pablo miró al suelo en silencio aturdido. Y yo por fin solté el aire. Después de todo, el puente. La basura. El miedo. Las noches en vela. El capítulo de lucha y caos por fin se había cerrado. Y uno nuevo. Construido sobre la paz. Podía empezar. La mañana después del veredicto el mundo se sintió distinto. No más callado, las salas de juzgado no silencian la mente de una persona de la noche a la mañana. Pero más ligero. Como si alguien me hubiera quitado 100 kilos de cuerda mojada de los hombros. Volví a la finca justo después del amanecer. Los campos estaban húmedos. El río tranquilo y el puente limpio. Reconstruido. Reforzado. Parecía casi orgulloso de sí mismo bajo la luz de la mañana. Me quedé allí un rato. Manos en las caderas. Solo respirando. Por primera vez en semanas la tierra no parecía un campo de batalla. Pero las consecuencias de aquella sala de juzgado apenas empezaban. Al mediodía la noticia se extendió por la comarca como fuego. Las cadenas locales emitieron fragmentos de la reprimenda del juez. Un titular decía, presidenta de comunidad condenada por obstruir ambulancia. La provincia. En shock. Otro, tesorero de urbanización implicado en fraude. La gente en el bar miraba la tele como si fuera el alunizaje. Y no podía caminar 50 metros en el pueblo sin que alguien me parara para darme la mano. Bien hecho por plantar cara a esa gente. Juan. Ya era hora de que alguien les pidiera cuentas a las comunidades. Salvaste más que a tu familia. Nos salvaste a todos de sus tonterías. Pero la mayor ola llegó del departamento del que nadie quiere oír hablar. El Seprona. El capitán Ruiz me llamó al día siguiente. Están aquí. Dijo. 3 de ellos. Trajes. Placas. Portapapeles. Quieren ver el sitio. Los encontré en el puente. Recorrieron la ribera despacio. Cabezas bajas. Escribiendo sin parar. Uno se agachó junto al agua y raspó una muestra de barro en un vial. Otro midió la profundidad donde la basura había resbalado al río. No sonrieron. No charlaron. No hacía falta. Cuando terminaron, uno de los agentes se volvió hacia mí. Señor Hidalgo. Verter escombros de construcción en una vía fluvial viola las leyes federales de conservación. Esto se tramitará por separado de su caso local. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que la urbanización no solo tiene problemas con la provincia. Va a tener problemas con el gobierno de España. Asentí. Pero por dentro sentí algo más frío. Más profundo. No satisfacción. No venganza, justicia cerrando su puño. Me dieron las gracias por mi colaboración y volvieron a sus vehículos. En cuanto se fueron, noté un grupo de vecinos de Río Claro de pie al otro extremo del puente. No eran los miembros habituales de la Junta. Solo propietarios normales. Parecían cansados. Avergonzados. Algunos mantenían las manos en los bolsillos como si no supieran qué hacer con la culpa pegada a sus palmas. Uno de ellos. Un hombre de mediana edad con camisa de franela. Dio un paso adelante. Juan. Lo sentimos. Dijo en voz baja. Otra mujer añadió, no sabíamos lo que hacían.
Confiábamos en ellos. Asentí. Lo sé. Y no os culpo a todos. El liderazgo marca el tono. Os tocó uno malo. Entonces una tercera vecina. Una profesora jubilada. Me tendió una caja con una cinta. Es una cesta de disculpa. Dijo con una sonrisa temblorosa. No arregla nada. Pero pensamos que era lo correcto. Dentro había cartas escritas a mano. Decenas de ellas. Admisiones. Disculpas. Peticiones de perdón. Algunas enfadadas también. Gente furiosa con Carmen y Pablo por arrastrar a todo el barrio a un escándalo. Esa noche Río Claro celebró una junta de emergencia. Yo no estuve. Pero las noticias vuelan rápido en un pueblo pequeño. Por votación unánime suspendieron toda la junta de la comunidad. Cada miembro que había apoyado el proyecto del embarcadero. Una empresa externa de gestión nombrada por el ayuntamiento tomó el control. Y según Mitch, que se enteró por su primo que vivía en el barrio. La reunión fue un caos de gritos. Acusaciones y vecinos exigiendo saber en qué se habían gastado sus cuotas. Alguien hasta tiró un archivador. A la mañana siguiente encontré un sobre pegado a mi buzón. Sin nombre en el frente. Dentro había una carta escrita a mano en cursiva temblorosa. Señor Hidalgo. No espero perdón. Pero quiero que sepa que muchos de nosotros estamos avergonzados por no haber preguntado más. Nos callamos porque teníamos miedo de Carmen. Resulta que el silencio puede ser tan peligroso como la acción. Gracias por proteger a su familia. Y de paso salvó la nuestra de una junta podrida. Un vecino de Río Claro. Doblé la carta con cuidado y la dejé en la mesa de la cocina. Algunas heridas no se curan con castigo. Se curan con reconocimiento. Y esa carta me pareció el primer paso real hacia la reparación de algo más grande que un puente roto. La vida volvió poco a poco a su ritmo antiguo. Mis días se llenaban de faenas. Reparaciones y la banda sonora constante de un recién nacido descubriendo sus pulmones. Mateo lloraba. Reía. Hipaba y dormía en ciclos que hacían que el tiempo pareciera un bucle en vez de una línea. Laura se recuperó más rápido de lo que esperaban los médicos. Su fuerza volviendo como hierba de primavera abriéndose paso entre la tierra invernal. Dábamos paseos por la tarde hasta el río cuando la luz se volvía dorada. Ella se apoyaba en mi brazo y yo llevaba a Mateo contra el pecho. Sintiendo su latido diminuto contra el mío. A veces nos parábamos en el puente y me sorprendía mirando las vigas de acero. La madera nueva. La puerta sólida con su teclado. Mi propia fortaleza. Mi propia línea trazada en hierro y roble. Una tarde. Mientras el viento susurraba entre la hierba y el cielo se volvía del suave morado del anochecer. Laura preguntó, ¿piensas alguna vez en lo que habría pasado si no hubieran conseguido cruzar? No contesté enseguida. Luego besé la coronilla de su cabeza. Todos los días. Dije. Y por eso nunca dejaré que algo así vuelva a pasar. Ella asintió. Apretando mi mano con más fuerza. El mundo no se volvió perfecto. El drama de las comunidades de propietarios no desaparece de la tierra porque un caso judicial saliera bien. Pero nuestra parte del mundo. Nuestra finca. Nuestro puente. Nuestra familia. Por fin volvía a sentirse segura. Y a veces eso es todo lo que un hombre necesita de verdad. A finales de mes. Con el otoño instalándose. El puente parecía tan fuerte como el día en que mi abuelo talló por primera vez un camino sobre el río.
Los campos brillaban dorados. El granero se mantenía firme. La casa olía a polvos de bebé. Humo de leña y esa clase tranquila de felicidad que se gana atravesando tormentas. La justicia había hecho su parte. Ahora nos tocaba a nosotros vivirla.